Bienvenidos a la casa del Señor. Qué privilegio estar aquí hoy todos preparados para escuchar la palabra. Sabemos de que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros hoy. Y yo me dio una palabra que ayer venía pensando en ella. Porque todo lo que está sucediendo estos días y todo lo que se está diciendo y comentando por las redes sociales cristianas, en las iglesias, aún entre nosotros como hijos de Dios, haciendo comentarios siempre negativos. No, que es que se va a acabar el mundo, es que están cumpliendo las profecías, y estamos creyendo como una costumbre o no sé, como de tristeza, como que todo se va a acabar, y lo podemos saber, siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido épocas muy duras, muy difíciles, y espero que a través de esta palabra cambiemos un poco esa cosmovisión como hijos de Dios. También quiero saludar a los que nos ven por las redes sociales, por internet, por los medios digitales, y espero que esa palabra, como a mí, también nos dé esperanza, que nos llene de paz, y sabiendo de que siempre ha sido una guerra continua desde el Edén, y no perder la esperanza, no perder la mirada, que es Cristo Jesús. Yo sé que a través de nuestras vidas ocurren cosas muy desagradables, ocurren cosas difíciles, y lo que pasa es que nosotros como hijos de Dios, por tomar las cosas espiritualmente, nos llenamos de más amargura y más tristeza. Por eso es normal, porque somos sensibles a las cosas. Cuando estamos en el mundo, quizás pasamos desapercibidos, pero como ya somos más sensibles, tenemos el Espíritu Santo, caemos en esa angustia. Pero no debe ser así, es al contrario, tenemos el poder del Espíritu Santo. Es cambiar esa cosmovisión y sentirnos y adueñarnos de esa bendición que nos dio Dios a través de Jesús en la cruz, y cambiar ese estilo de pensamiento, de negativo, de que todo se va a acabar, y todos sabemos, tenemos entendido que hermanos de Cristo Jesús se han despojado de sus tierras, de sus empresas, porque el mundo se va a acabar, y han quedado en la ruina. Y ahí son las ruinas, los llevan a que se suiciden, a que cojan malos caminos, pero vemos que eso no tiene sentido si la mirada la tenemos puesta en Jesús. Amén. Este título de hoy es La esperanza de Jesús. La esperanza de Jesús. Y como introducción, vamos al principio, vamos al Edén. Ahí empezó todo. Amén. Las escrituras hablan de la serpiente que dejó destrucción a su paso. En el huerto de Edén engañó a Eva con respecto al árbol de la vida, el árbol de Dios, que ha dicho que no comieran. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que lo comáis de Él, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire cómo el engaño de Satanás hizo sentir a Eva que si comía de ese fruto iba a ser como Dios. Y eso es lo que olvida el pecado. El pecado nos hace sentir grandes. Y sentimos quizás un momento de placer, pero sabemos de que es destrucción para nuestras vidas. Y claro, esa mujer inocentemente cayó en esa trampa de Satanás y sabemos las consecuencias. Ahí, el ser humano perdió la comunicación con el Espíritu Santo y con Dios. O sea, una brecha. Y Dios, a través de sus profetas, y historias de un pueblo escogido que fue Israel, hizo muchos esfuerzos con jueces, con profetas, con gobernantes, pero fue imposible. Fue imposible hasta el punto que el único que pudo hacer esa brecha entre el hombre y Dios fue su propio Hijo.
a través de la cruz. Esa cruz es el puente que reparó lo dañado en Edén. Y en ese puente ya lo usamos nosotros, que somos hijos de Dios. Ya estamos en la parte con Dios, estamos en un mundo antiguo, lleno de pecado, y lo hemos traspasados, puestos a los pies de Dios. Entonces digamos esa vida con Dios. Y emprendemos nosotros para que pasen ese puente y podamos vivir una vida distinta, llena de gozo, de esperanza y de amor. Amén. Vamos al texto bíblico y está en Isaías. Yo escogí Isaías como profeta, profeta del Antiguo Testamento, porque es el profeta que más habla de Jesús, de la vida de Jesús, de cómo iba a nacer, en dónde iba a nacer, en qué pueblo iba a nacer, cómo iba a nacer. Eso el profeta Isaías. Pero igualmente, usted puede para que este texto del Antiguo Testamento y un profeta de esos está enfocado en Jesús. Amén. Y mire lo que dice el profeta Isaías. Si quieren nosotros usted para poner la palabra de Dios. Y luego la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Isaías: pero se confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Señor, gracias, porque ese texto no está escrito por casualidad. Hay un propósito grande y tú usas muchas metáforas en esta porción de tu palabra, los comparas con las águilas. Ahora, Padre, renueva las fuerzas, los ánimos y cámbianos a tu visión del mundo, de tristeza, de dudas, y no es así, Señor. Debemos caminar confiados, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes, el que todo provee, el que todo lo puede. Y aquí estamos, Señor, para que nos ayudes cada día a ser dignos de ser llamados hijos tuyos, hijos de Dios, cristianos, seguidores de aquel que murió en la cruz. Señor, gracias por ese privilegio. Le damos toda la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una profecía esperanzadora, porque dice que Él va a renovar nuestras fuerzas. Y Él escogió el águila. Y yo quiero dar una pequeña ilustración de cómo son las águilas. Las águilas son aquellos animales que, porque yo lo utilizo en este texto para compararnos con él, y yo creo que sepa un poquitico de las águilas. Las águilas viven alrededor de 70 hasta 100 años. Oiga, de 70 hasta 100 años viven las águilas, muy parecido a lo que nosotros vivimos, entre 70 y 100 años. Pero las águilas tienen un proceso muy hermoso. Ellas nacen y a través de ese crecimiento de que nacen, de que salen del caparazón, ellas se van formando, les dan las plumas, le crecen sus garras, su pico, y llega un momento donde ellas tienen que ser de volar. Son buenas cazadoras. Y ya una vida así de mucho poder, de astucia para vivir. Cuando llegan a los 40 años, esas garras, ese pico, esas plumas se envejecen. Y tienen que renovar, tienen que renovar, porque no se mueren de hambre. La que no lo hace se muere de hambre. ¿Y cómo es el proceso? Ellas mismas, el pico se pone tan largo que se intenta chuzar el mismo pecho de ellas. Ellas cogen, buscan un punto donde hay rocas y se empiezan a golpear el pico. Y el pico se les pone frágil, gelatinoso, ya que no es una garra, se pone como una gelatina. Entonces lo golpean hasta que les queda el pico. Y empieza a crecer un pico nuevo. Ese proceso dura más o menos 160 días. Eso es de un día para otro. Ese proceso son 160 días. El pico le crece, el nace nuevo y empieza a crecer.
Cuando usted se fortalece, ella misma se arranca las garras. Ella misma se arranca las garras. Después de que se quita las garras, libera que unas garras nuevas. Cuando tiene pico nuevo y garras nuevas, se quita todas las plumas. Todas las plumas se las quita. Después le salen plumas nuevas. Y ahí empieza esa nueva águila, con un poder especial extraordinario. Es donde ponen mejores cazadoras, donde ponen mejores reproductoras. Y así nos comparan ellos a nosotros, como las águilas. Entonces, quizás usted en este momento está pasando por un proceso de eso. Pero no nos preocupamos. Siempre que tengamos la mirada en Jesús, todos los obstáculos son superables. ¿Sabe el problema? Que desmayamos. Pero mire ese proceso tan hermoso. Son 160 días. Eso no queda ahí. Si te quito el pico, lo estoy al ojo. Espere que le nazca, que le fortalezca. Entonces es un proceso, y creo que para que tengamos un poquito sentido a esta prédica, que siempre hay esperanza los que tenemos la mirada en Jesús. Amén. Aún la gente más fuerte se cansa por momentos, pero el poder y la fuerza de Dios nunca disminuye. Nunca disminuye. Nunca está demasiado cansado ni ocupado para ayudarnos o escucharnos. Su fuerza es nuestra fuerte fortaleza. Cuando sienta que toda la vida lo aplasta y no puede dar un paso más, recuerde que puede clamar a Dios para que le renueve sus fuerzas. Es que muchas veces cuando estamos en las dificultades, es que ni nos pensamos. No, yo acá con esto se acabó. No, ya. Esto se acabó. No, mira lo que dice el texto. Hay que renovar las fuerzas. Hay que dar una mirada en Jesús. A Él hay que hablarle. A Él es que tiene la guía, el Espíritu Santo. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es que muchas veces nos tenemos que quedar sin fuerzas. Sentirnos de que nada de lo que podemos hacer humanamente no nos va a ayudar, te va a mejorar. En ese momento tan difícil, hay que levantar la misa al cielo y pedir al Espíritu Santo, a Dios, que nos ayude. Entonces, estos son tan difíciles que está viendo la humanidad, que guerras, que terremotos. Por una cosa, esas guerras, terremotos, también las estamos viendo nosotros mismos en las casas. Con los vecinos, en el barrio, con los amigos, con el patrón, con el hermano, con el esposo, con el hijo. Esas guerras no son para lejos. No sé qué guerras por ahí acá de nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Que hemos quitado la vista de Jesús. Por eso todos nos lleno de desilusión, pero no hay que nos acabar, hay que porque ahí está cumpliendo que la rompe. No. Un hijo de Dios siempre hay que tener gozo en su corazón, gozo en su mirada. ¿Y qué decía Pablo? El mismo Jesús que decía cuando iba para la cruz. Él iba cargando la cruz en los últimos esfuerzos ya yendo al Gólgota. Y todo el mundo llorando. Y yo digo, ¿por qué lloran? Lloren por ustedes. Lloren por ustedes, que les decía dónde iban. Y Pablo le dice, vivir en Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. Lo peor, ¿qué es lo peor que nos prepara toda esta vida? Que nos muramos y es ganancia. Entonces estamos tristes. Como decía ahora, yo tuve esta semana, en este último mes, tres personas que yo quise y que se murieron. Ganancia. Entonces debemos de cambiar esa actitud de negativismo por positivismo. Porque si acá el mundo hoy, no sé dónde voy. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es? No. Los hijos de Dios no que tener siempre esperanza en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué virtudes tiene un águila? El águila como animal de poder aporta fuerza, vitalidad, renovación, pasión, nobleza, valentía. Estos son principios que caracterizan al cristiano. Vamos a repetir. Fuerza, vitalidad, renovación, pasión, nobleza y valentía. Caracteriza un águila.
Otra vez tiene características de un cristiano. Usted no lo con un hermano que usted habla con él, es que usted habla hablando como la muerte. O sea, no inspira nada. Como que el mundo de la cabeza es un hijo de Dios. Yo creo que es al contrario, cuando uno es un hijo de Dios, que antes que ese hijo de Dios le renueva la fuerza a uno, que la renueve, que le cambie la visión, que le dé una palabra esperanzadora, una palabra de pasión, una palabra de fortaleza, de valentía, de orgullo. Pero uno con un problema de pronto en su casa, con el esposo, con el hijo, con un vecino, o quizás de salud o económico, y va a buscar otro cristiano, ya, hermano, ¿verdad que le ¿cómo? Muchas veces Dios da oportunidades para escuchar la palabra, hermano. Y usted con una palabra, saca un alma de ese infierno y lo lleva a la presencia de Dios. Pero si ya uno queda uno más angustiado que uno, ¿cómo queda uno? No, que cambio, que ya se compró. Me toca a mí, pero el metro como, qué belleza. Así es Satanás, pero no. Mira esas características que tenemos de un águila: nobleza, valentía, vitalidad, renovación, pasión. Esa característica que tienen de nosotros como hijos de Dios. Si está escrito la palabra, no es por algo. Pues nada, que haya tan bonito, no, hay algo que hay que aprender ahí. Muchas veces nos quedamos con el texto seco, así, como la saca de cargar, no. Que tengo yo esa águila. Recuerden que cuando el nuevo bautizado dicen que bajó el Espíritu Santo como un ¿cómo? Como una paloma. Una comparación. O hay un gallinazo, o hay otro ave, o una paloma. Entonces, una paloma, que es una paloma mensajera, el símbolo de paz, no tiene hiel. La paloma no tiene hiel, la cosa amarga, la carne está amargada. Y te diré que son comparaciones que está explorando, no que una palomita, ¿no? Hay algo que hay que aprender de ahí. En este caso, el águila. Entonces, nosotros tenemos cualidades y características de un águila. Esa valentía, esa nobleza, esa renovación. También la construimos nosotros. Amén. Amén. Son características de un cristiano. Toda la Biblia señala a Jesús. Todos los versículos apuntan a Jesús. Todos. Él es nuestro postero Adán, que a través de la cruz nos brinda la entrada al gran trono celestial. El manto se rasgó y la brecha se cerró para siempre. Hay esperanza en Jesús. Usted sabe que antes de que esto pasara, entraba el sacerdote al lugar santísimo con una vestimenta especial, hacer un sacrificio y le amarraban una cuerda y unas campanitas, y las campanitas sonaban, saben lo que está en muerto. Después de que Jesús murió en la cruz, eso se rompió y nos dio el acceso directo a la presencia de Dios. También hay que llevar, no hay que entrar en un lugar oscuro ni con campanita, no. Usted ahí, eso es tocar con Dios. Allí es Jesús. No hay barreras. Él nos dio esa bendición de poder hablar directamente con Dios a través de su sacrificio. Por eso en Jesús siempre hay esperanza. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es una profecía. Una profecía. Y eso sigue corriendo. Porque esa profecía es para nosotros. ¿Nos da cuándo? Cuando seamos transformados. Cuando tenemos los cuerpos gloriosos, no hay que descansar. Vamos a fatiga. Es una profecía oportunística para nosotros. Todo se cumplió en Jesús, pero sigue corriendo para nosotros. Va a llegar el día que no vamos a cansar, que no ni de caminar. Esa fatiga ya no la sentimos en nuestros cuerpos. Ya no es la profecía de Isaías. Vamos al segundo punto.
Jesús es el todo. Y como decía al principio, ahora en el punto pasado, que toda la escritura está enfocada en Jesús. Toda. Desde Génesis y Apocalipsis, el centro es Jesús. El centro es Jesús. Y Jesús, estando con los discípulos, hablando de estas palabras, y dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una respuesta a los apóstoles. Le decían, yo con el camino. Aquí estoy con ustedes, yo. Cuando Jesús dice yo soy, es el séptimo yo soy de la Biblia. El séptimo yo soy. No es coincidir con el séptimo. ¿Saben que el séptimo es perfección? Y Jesús es la perfección y es la esperanza. Ese es el camino, dice el Señor Jesús. Escoge este camino a Jesús. Escojamos este camino a Jesús. No solamente revela el camino, sino que Él es el único camino por el cual entraremos a la vida eterna y comunión con Dios. Él abrió el camino que nos conduce al árbol de la vida, el que había sido interrumpido cuando cayeron a la nieve. Esa es la obra de Jesús. Él es el camino, no hay otro camino. No hay otro camino que conduzca al Padre, porque Jesús es el camino. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en ese camino? Esa es una pregunta, para mí y para ustedes. ¿Estamos caminando por ese camino? O a veces nos salimos del área político para hacer cosas que no queremos. Hay que tener mucho cuidado, porque ese salir del camino da placer momentáneos, porque hay consecuencias. Y las consecuencias van a tener un día. Por eso no inventemos, sigamos a Jesús. Es el camino a Cristo, es el camino a la eternidad. Es el camino que nos va a dar la sabiduría para soportar todo lo que es en nuestras vidas. Mientras estamos en el camino, vamos a tener sabiduría, vamos a tener la capacidad de confrontarlos, afrontarlos y superarlos. Entonces, una de las pruebas de que yo siento que voy el camino es cuando yo veo que a pesar de dificultades hay esperanza. Yo tengo una esperanza. El problema que sea, financiero, de salud, económicos, de tantos pues que existe hoy en día en esta sociedad, y a todos nos pasa, nosotros no estamos aislados. Nosotros en nuestra sociedad estamos afectados por todos esos problemas, pero la diferencia es caminar por el sendero de Jesús. Es la única diferencia. Si no hacemos eso, estamos mal. Es la verdad. Jesucristo es completamente verdadero y confiable en su persona y en su enseñanza. Por medio de él, Dios ofrece las verdades necesarias para la salvación. La verdad es la realidad de todas las cosas de Dios. Es la verdad. Esa es la verdad. Porque el resto de las verdades humanas son pasajeras. Hace 100 años, el hombre más veloz del mundo corría 100 metros en 15 segundos. Oiga, esa es la verdad que hace 100 años. No, un hombre más rápido que este, que corría 100 metros en 10 segundos. Hoy, en el siglo XXI, da la voz de 9 segundos. Y de garantía que lo corre mucho. Eso es la garantía. Pero la palabra de Dios es inmutable. Es la de ayer, la de hoy, la de siempre y por toda la eternidad. Por eso es la palabra de Dios. Todo esto va a pasar, tenemos su palabra, porque es la verdad. Y Jesús es la verdad. Dios ofrece las verdades necesarias para la salvación. Pero en la palabra de Dios están todas las respuestas a nuestras dudas. Aquí está todo. Entonces, ¿qué quedamos nosotros de Dios? De palabra. Si esta es la solución a nuestros problemas, hay que leer la palabra de Dios.
Hay que leerla. Y yo, de las cosas que yo digo, hermano, que es que la gente compite. Yo quería, hermano, me leí 10 versículos, hoy es capítulo. No es eso. Eso no es, por decir o por chicanear, que me leí la Biblia yo 10 veces, no. Que un texto transforme mi vida, eso es lo importante. ¿Cómo me cambió? O sea, ¿qué afecta? ¿Cómo ha afectado mi vida la palabra de Dios? Que me llevó ese camino, a esa verdad, a esa vida eterna. Eso es lo importante. No es decir, no, si yo me leo la vida, la leo bien general. No, ¿qué ha pasado con mi vida? Somos de aquellos que están entrando la que sacan el mundo y viendo el mundo de angustias y transmitiendo esa angustia procede la vida de general. No, leámosla, vamos a digerirla, a compartirla y a vivirla. Porque si algo falta en este mundo es esperanza. ¿Usted habla con todo el mundo? No, hermano. No. Son para irme a una canasta de pollo. Que chilla ella. Pero usted mire para su casa. Lo que tiene puesto, lo que comió hoy. Que lo espera en su casa. Unos privilegiados. Uno mira para arriba y dice, uy, hay gente que no se está de nosotros. Pero mire para abajo. Mire para abajo. Hay mucha necesidad. Nosotros privilegiados. Somos sacerdotes, nación santa, escogida por Dios. No importa cuál es su condición económica, académica. Usted y yo somos hijos de Dios, somos privilegiados, somos sacerdotes. Y nuestros nombres están en el libro de la vida. Y eso hay que manifestar a todo el mundo. Es que tener el nombre en el libro ya no es cualquier cosa. Es aceptar a Dios como nuestro Salvador y darle el valor a esa sangre que la Jesús en la cruz. Eso es un hijo de Dios. Porque vamos a esa vida como hijo de Dios, lleno de esperanza, de amor, de gozo, de vida eterna. Porque de gozo no al mundo, lo ha escrito en la cruz, por Dios por nosotros. Él es la vida, disfrutar de esa vida desde ahora y por la eternidad. Si es que la gente dice, no, es que no, esa vida desde ahora se puede vivir. Y esa vida de ahora es la que testifica por nosotros. Y esa vida de ahora es la que ha ganado almas para Cristo. No es como nosotros que por Dios de Dios se meten en una pared a no contaminarse. No, antes manda que vamos y llevemos la palabra, llevemos el mensaje. A ti que salir a testificar. Pero eso es desde ahora. No tengo que esperar que yo voy a ir a transformar para decir, ya, ahora sí soy un hijo de Dios. No, desde ahora hay que vivir esa vida. Como hijos de Dios, como cristianos. Yo creo que eso nos fallaba mucho nosotros, los hijos de Dios. El egoísmo. Y no compartir ese gozo y esa felicidad a quien lo necesita. Y Dios tiene todos los ejemplos en la Biblia. Usted va y conoce el evangelio, no escucha, no vea. O sea, tú sigas, lo que yo lo aceptar. Y uno se queda con una persona ahí 10, 20, 30 años. Vamos a todos los días, se montó el indicado para esa persona que le toca el corazón. Y le estamos negando la posibilidad a ese hermano que le hable. Entonces siga el camino, siga testificando. No amarremos el evangelio. Nosotros no somos los únicos. La Biblia dice que no digas que no se va a dar. Entonces, hay que seguir adelante con el evangelio, ganándonos para Cristo, pero con gozo, con alegría, con esperanza. No yendo a una casa de dar tristeza. A mí me ha pasado eso. Yo me quedo conmigo para Dios y todo enfermo. De todo lo que me transmite. Pero para acá desanimado, dolor de cabeza, una aspirina, mejorar, una caliente, algo. ¿Qué te pasó? No, ¿qué te pasó? No es así, al contrario. Seguro que es así, ha pasado, nos ha pasado a todos. Entonces hay que cambiar esa actitud, sabiendo de que somos hijos de Dios. Dice la palabra que cuando llegamos después de Cristo, somos unas criaturas. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas por el Espíritu Santo. Y el pastor insistió mucho en esa comunión del Espíritu Santo, que es lo que nos faltaba a nosotros. Porque vida no le vive.
hemos sido obedientes, nos congregamos, testificamos bien, pero nos falta ese punto, depender del Espíritu Santo. Si hay algo que el ser humano nos fastidie, que nos choque, es que me controle mi vida. Si me arregla que mi esposa, mi vecino, mi amigo, mi hija me la domine, ahora alguien que no es. Es complicado, pero eso se trata. Aprender a descansar en las manos de Dios a través del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que es la fe, es lo que no se ve. Cuando usted ve algo, no ve. Es lo que no se ve. ¿Entiende? El Espíritu Santo es la esperanza. En Romanos 15:13, que Dios quien da la esperanza nos llene de toda alegría y paz. Y ustedes que tienen fe en Él, así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por poder del Espíritu Santo. Ya que palabra, hermano. Que Dios, quien da la esperanza, nos llene de toda la alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, en Jesús. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Y ese texto para su casa hoy y yo en su corazón. Esperanza, paz, fe. Pero es que muchas veces confundimos la fe. Porque yo sé que nosotros por cultura y por tradición hacemos cosas por tradición. Usted nace niño, entonces a la pinta para allá para Carabobo, donde el indio le compra el coral en la piernita, la compra. O ponen la cana de oro, que es que si le echamos de viso, de la corta. Hermanos, el Espíritu Santo nos guía nuestras almas, ahí no vale oro ni coral. El Espíritu Santo. Pero esas cosas las dio el Señor a través del Espíritu Santo. Por eso no puede entrar ni con la velita, ni con el no, hay que orar por esas personas. Porque son tradiciones milenarias, son cosas de muchos años atrás. Y eso no se corta tan fácil. Esas cortas del Espíritu Santo. Puede que luego ya discuta y logre que le quite al niño, pero es un momentáneo. Pero la idea del cerebro es que quitar el Espíritu Santo. Es certificar. Para llegar a otros por el poder del Espíritu Santo. Podemos llegar a otros con testimonio, con nuestras vidas, por esa fe. Y aquí la palabra fe, como decía ahora, no es un coral, no es una cadenita, no es una emoción. Aquí la palabra es conocer a Jesús. Pistis. Pistis, conocer a Dios, testificar de Dios, leer la palabra, compartirla. De eso se trata la fe. Porque como que la palabra aquí no pone fe, pues que hay mucha fe. Yo tengo fe que no va a llover, porque hay sol. Tengo fe porque aquí la fe es pistis. Esa pistis es doctrina, conocer a Cristo Jesús, su palabra. Cuando conozco a Cristo, cuando conozco el de la Biblia, que nos protege, que nos guarda, el que se influya por nosotros, tenemos paz, tenemos esperanza y tenemos gozo. Dice Romanos 12, 15, 12, que el contexto del texto primero ahorita, también dice Isaías, vendrá un descendiente de Isaí para gobernar a todas las naciones. Todas las naciones pondrán su esperanza en Él, en Jesús. Están profetizando de Jesús, más o menos 400 años antes que Él. Hermanos, en Jesús, bueno, un poquito, en Jesús se cumplen todas las profecías. Todas las profecías que están escritas de Jesús, todas se cumplieron. Escuche, hermanos,
todas las profecías escritas de ellos se cumplieron en él. Y yo estuve en un programa de la NASA y comparaban qué es una profecía para que se cumpla. Decía un científico ahí, es como usted coge un arco aquí en Medellín y que ese arco tenga la fuerza de llegar a la Guajira. Y usted coge la flecha y lanzarla y que vuele todo el trayecto y que llegue a Guajira y que quede todo el blanco. Eso es el cumplimiento de una profecía comparada a ese científico. Es imposible. Yo lancé la flecha y de aquí estaba Guajira y que quede todo el blanco. Y eso no solamente cumplió más de 300 profecías. Son las pruebas fehacientes de que Cristo nació, murió y resucitó por todos nosotros. Él se cumplió todas las profecías en él. Decía el judío que aceptó a los gentiles. Esta nueva aceptación de Cristo por los judíos y los gentiles es la máxima expresión de amor por la humanidad. Juan 3:16. Si algo le causaba a los religiosos de la época de Jesús, era que Jesús se tratara a otras personas, a los samaritanos, como es de la parábola del buen samaritano. El samaritano era Jesús, para un sacerdote y levita. Dice que ese samaritano lo vengó, lo juró, y lo que haga falta lo pasará después. Ese es Jesús. Cristo cumplió las profecías, más de 300, y las profecías relacionadas con los judíos y los convertidos gentiles. No tenemos excusa para despreciarlas. Los gentiles, al ser injertados en el olivo, somos llamados hijos de Dios y con la esperanza de un futuro glorioso eterno. De un futuro glorioso eterno, o sea, la felicidad va a ser eterna. Va a ser eterna la felicidad en Cristo Jesús. Entonces ya hoy vamos a hablar de tristería y amargura. No debemos doblegar por cualquier dificultad. No es que no, o sea, es aferrarnos a Cristo. Y Cristo es la esperanza. Yo sé que es difícil, son pruebas difíciles, probar, hermanos, si hay algo que la satisfacción de la vida es superar una prueba de esas. Si hay algo que la satisfacción de nosotros en esta vida es pasar una dificultad. Cada vez que hay una dificultad usted crece. Yo crezco en fe, en amor, en pasión, en fidelidad. Pero hay que superar eso. Y cada vez que uno supera unos obstáculos de esos, uno mira para atrás y se regresa. Yo vi ahí dando vueltas a ese problema 10 años, 15 años. Y cuando lo supero, pero es que yo no le diga de nada. Eso lo da el Espíritu Santo. Vamos a concluir. Aquí en Jeremías, porque todos los estamos de Dios, lo que dice Jeremías. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, para nosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Repito, porque yo sé muy bien los planes, dice el Señor, que tengo para ustedes, afirma Él. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Es el contexto del pueblo de Israel, cuando era tomado por los asirios, pero lo que aplica por nuestras vidas son. Este es para nosotros de bendición, de paz, un futuro glorioso y una esperanza. La segunda sección del libro de Isaías, que da del capítulo 40 al 55, se llama el libro de la consolación y la esperanza. El capítulo 40 dice, del 1 al 5, consuelo para el pueblo de Dios. Desde el 8, palabra de Dios que permanece para siempre.
Y en el 31, la grandeza de Dios. Todo eso lo dicen los profetas. Repite, consuelo para el pueblo de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre, la grandeza de Dios, dice Isaías. En la segunda parte, el libro está dividido en 3 partes. La segunda parte va del capítulo 40 al 55. Consuelo para el pueblo de Dios. Hermanos, somos consolados por el Espíritu Santo. No nos desanimemos. La palabra de Dios permanece para siempre, eso es eterno. Lo que aprendamos de palabra de Dios hoy, que vivamos, que testificamos, eso lo debemos para la eternidad. Eso es lo que está ahí. Porque la palabra de Dios nunca va a pasar. Amén. Y cuando nos ponemos esas promesas, en nosotros se va a revelar esa grandeza de Dios. Y así vamos a vivir con esa grandeza, con ese gozo, con esa facilidad, con esa alegría. Pero no como derrotados, no como situaciones de angustia, sino que seamos de testimonio y apoyemos esa palabra, que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, con todo lo que esto implica. El poder, el Espíritu Santo, la autoridad, la sabiduría, para impactar este mundo que tanto necesita en su tan difícil. Pero la gente anda confundida, yo no estoy confundido. Viendo la vuelta ahí de nuestros amigos los últimos 30 días, entendí las palabras de Jesús y las de Pablo, por esas ganas. Amén. ¿Cómo conocemos el camino hacia Dios? Únicamente a través de Jesús. Él es el camino, porque Él es a la vez Dios y hombre. Al unir nuestras vidas a la de Él, nos unimos con Dios. Confíe que Jesús nos llevará al Padre y que todos los beneficios de ser hijos de Dios serán nuestros. Por ese camino, Jesús es nuestra senda al Padre, por ser la verdad, la realidad de todas las promesas de Dios, por ser la vida, nos une su vida divina a la nuestra, tanto ahora para siempre, eternamente, dice el Señor. Entonces mire qué tan hermoso, desde la antigüedad, el mismo Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra cosa que nos llegue al Padre. No hay otra cosa que nos sienta seguros. ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué camino llevo? ¿Qué verdad estoy viviendo? ¿Qué verdad estoy viviendo? Entonces, caminemos por ese camino. Llevemos la verdad, que es la palabra de Dios en nuestros labios, y transmitamos esa vida llena de paz, de gozo, de esperanza, aún al más necesitado, el más impedido, el que está en la peor condición humana. A ese que ya es el mensaje. Porque cuando ese hombre, esa persona, reciba a Cristo, va a recibir todas las bendiciones y las promesas que tiene esta palabra, que es para nosotros y para toda la gente. Esa persona pasar un momento crítico, enfermo, sin esperanza, y que en ese segundo entre el Espíritu Santo esa persona, automáticamente queda por vivir la vida, con todo lo que implica, las bendiciones. ¿Sabes lo que decía el apóstol Juan? Que las calles eran de oro, calles de oro, y además de cristal. Si nosotros nos maravillamos porque vemos una regla, ay, que no es tan bonita de Medellín, ay, que. ¿Te imaginas las calles de oro, y además de cristal? ¿Cómo se llama la iglesia? Entonces, deslumbremos por la palabra de Dios, no por lo que ven nuestros ojos. Amén. El Espíritu Santo no solo imparte dones espirituales a los creyentes, sino también gozo, paz y esperanza. Porque muchas veces los dones son necesarios y los va a dar. Entonces, el que no tiene el don o ese ministerio está muerto. No tiene, no. O sea, porque yo no predico, o porque no soy evangelista, o porque no soy misionero, o porque no tengo un cargo ministerial en una iglesia, entonces se acabó el mundo, pues. No. Él también da gozo, da paz y da esperanza.
Y eso es muy importante, porque yo sé que hay gente con dones espirituales, pero que no tienen esto. No tienen esperanza, no tienen paz ni tienen gozo. Yo puedo tener estas cosas que tienen un misterio. Paz en mi corazón, gozo, una vida gozosa, de alegría, felicidad y con una esperanza. No, es que yo quiero ser predicador, yo quiero ser evangelista, no. Paz, gozo y esperanza. Amén. Vean, hermanos, la palabra esperanza, para terminar, es fe. Haremos el título de la prédica. La esperanza en Jesús. Vamos a cambiar la palabra. La fe. O sea, la esperanza en Jesús. La fe en Jesús la que cambia mi vida. Y vamos a hacer un poquito esta palabra. Porque en el Nuevo Testamento hay tres clases de fe. Está la fe pistis, que es la fe doctrinal. La fe herpis, que es la fe esperanzadora. Y lo digo Cristo es una fe emocional. Todas son fundamentales, son importantes. Y hay ejemplos en la palabra de Dios de esa fe. Vamos a poner aquí un ejemplo sencillo. Si usted va en su carro y usted se le pincha una llanta, y usted está reparando la llanta y el niño se le suelta y el gato se le cae y el niño se montó dentro del carro. ¿Qué hace usted? Se pone a orar. ¿Qué hace uno? Levanta el carro. Y es tanta la fe emocional que lo levanta. Eso es fe emocional. Esa es la fe que yo Pedro en el mar. Si yo camino, claro, es un Dios, está en emociones. Pero usted tiene que ser esa fe. Y la fe él es la esperanzadora. Si no tengo fe esperanzadora, no tengo nada. Porque nuestra fe es esperanzadora. Yo tengo que creer que Jesús resucitó. Esa es la esperanza de nosotros. Fe, Él. Y mira lo que dice la fe. En el griego, en el diccionario Strong, es la de 1680. Él es una compuesta. Esperar con anhelo, por lo general, con placer, con alegría. Es como cuando usted le dice que viene el tío de Estados Unidos con unos regalos y usted los día, con ese gozo, ya. O sea, cuando uno tiene una fecha especial, porque algo que va a impactar mi vida, yo espero ese día con alegría, con gozo. Ese es el punto. Expectación, acertadamente o completamente. Confianza, esperanza, esperanza. Si hay algo que nosotros hemos fallado en eso, porque nosotros somos muy inmediatos. Y dice que de las cosas difíciles para el ser humano es la esperanza. Confiar en la palabra de Dios. Da, hermanos, hay gente que dice, no, yo 4 años orando por esto y no me escucha. Yo llevo 1 año orando por esto y no digo nada. Digo que nada. Mi madre, se me cambió el consejo. 14 años tuvo mi madre. Yo tuve un hermano que lo usaba del colegio, a los 9 años como marihuana. Oiga, de 9 años. ¿Sabe cuánto benefició mi hermano? Como 50. ¿Cuánto donó mi madre? 41 años orando por su hijo. Y ya que decía ella, yo toqué a mi hijo restaurado antes de morir. Esa era la anhelo de mi mamá. Y Dios me comenzó a decir, es más, mi mamá lo entendió, porque ya está muy bien. 41 años orando. Un tipo que consumió de todo. Y yo lo he restaurado. Y el Dios que fue restaurado, usted va con él, usted no sabía qué tipo, si lo hizo más de 40 años. Es una persona totalmente distinta. Pero eso no es el Espíritu Santo. Entonces, si una madre esperó 41 años, nosotros no estamos ni un mes. No se doble mucho por esa persona.
No dejar de clamar, como aquella ayuda, que yo dice muy injusto, que ni tenía a Dios ni a los hombres. Ahora me llama el Señor a no perder la esperanza, pero con alegría, con fe, con gozo. Esa es la fe de Él. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Y alcanzar esa convicción de huir preocupados de que va a pasar mañana, de que yo voy a morir. No, podemos conseguir el camino, conseguir la verdad y la vida eterna que es Cristo Jesús. Del resto es el Espíritu Santo, que nos va a dotar de la sabiduría y de las palabras y del conocimiento para confortar y darle aliento a otros. Señor, bendecimos la iglesia, mi vida, la vida de mis hermanos aquí presentes y de sus amigos. Ponemos el resto de este semana en tus manos, igual que este resto de año. Señor, los proyectos, que las dudas salgan de nuestras vidas. Y Padre, todo queda en tus manos. Siempre confiando con esa esperanza que tú tienes en tu palabra, que la vivamos y la transmitamos, que tenemos el Espíritu Santo, que ya tú nos sacaste la brecha, ese espacio, ese abismo que había entre nosotros y Dios, a través de tu Hijo, a través de la cruz, Señor, a través del nuevo pacto en tu sangre, que nos diste, Señor, el privilegio, como dice Juan, de ser llamados los tuyos, aquellos en quien creen y obedecen tu palabra. Por eso, Padre, ayúdanos cada día a ser las personas que tú quieres que seamos, Señor, y te pedimos perdón, porque yo sé que cada día fallamos, que cada día, Señor, te decepcionamos. Pero, Padre, gracias porque tú vas a ayudar tu Espíritu a consolarnos, a darnos las fuerzas y a santificar, Señor, nuestras vidas, a santificar nuestros ojos, nuestra mente, nuestros labios, nuestras manos, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por lo que has hecho en mi vida y has hecho, Señor. Padre, oramos por Colombia, Señor. Oramos por Medellín. Oramos por esta nación tan hermosa, Señor, que tú la has bendecido desde siempre. Una nación que cuenta con todos los climas, con dos océanos, Señor, que fluye agua de norte a sur con grandes ríos, Padre, la gloria. Mas sin embargo, así, Señor, vemos como ven niños de sed, Señor, por la injusticia humana, porque te hemos dado la espalda a ti, Señor. Y después preguntamos, ¿por qué Dios permite eso? Es el egoísmo del ser humano, la maldad del ser humano. Por eso, Padre, que nosotros seamos esos ejemplos para cambiar la condición de Colombia y este mundo. Y sabiendo, Señor, que es un país suficientemente rico para que todos vivamos en paz, en gozo y que nada nos faltará, Señor. Pero, Padre de la gloria, entre más lejos estamos de ti, más consecuencias vamos a sufrir. Por eso, Espíritu Santo, encamínanos en ese camino que es el camino de Jesús, esos pasos tuyos, esas vidas tuyas, Señor, a vivir esa vida en ti, Señor, y sobre todo vivir en obediencia a tu palabra. Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.